¿Qué tal? Saludos. Continúo acá compartiendo el libro Iron John de Robert Blythe, una nueva visión de la masculinidad. Le recomiendo que escuche los episodios anteriores, que son alrededor de 3. De igual manera el cuento Juan de Hierro de los hermanos Grimm, en el cual se basa este libro, ¿no? Robert Blythe nos presenta, por ejemplo, los procesos de iniciación de los varones en las culturas antiguas. Habla de Juan de Hierro también, ¿no? Como una visión incluso precristiana. A breve resumen, en el cuento de Juan de Hierro, el príncipe tiene que robar la llave de la almohada de la madre, liberar a Juan y se va con él al bosque. Inicia su proceso, ¿no?, de iniciación que en las culturas antiguas tenían los varones. Así que bueno, si no escuchó los episodios anteriores, pues los tiene acá mismo en este canal. Búsquelos, escúchelos primero y de ahí pues puede regresar acá para entender lo que vamos a compartir el día de hoy. Bueno, estamos compartiendo el primer capítulo titulado La almohada y la llave y voy a compartir la sección El padre distante. Y habíamos visto en episodios anteriores, ¿no?, la importancia del padre, cómo la educación y por supuesto la modernidad ya va destruyendo al varón. ¿En qué sentido me refiero a la educación? Por ejemplo, fueron estos amanerados de las universidades a hacer ver mal al obrero, ¿no? Entonces, cuando los chicos iban a educarse, pues regresaban y veían a sus padres así como inferiores. Claro, porque para ser un hombre debías, como estar ahora, ¿no?, encerrado entre cuatro paredes, frente a una computadora todo el día. Él pone el ejemplo también ahí, ¿no?, de los italianos y pone ejemplos de cómo algunos habían caído en esto, ¿no?, del desprecio al trabajo duro y después con el tiempo se arrepentían y entendían a sus padres. Eso está en el episodio anterior. Si usted lo quiere escuchar, pues como lo he dicho anteriormente, lo recomiendo y es muy necesario que lo escuche. Bueno, vamos, el padre distante. El psicólogo alemán Alexander Mr. Leach relató su crisis con su padre en un libro titulado Society Without the Father. Lo esencial de su idea es que si el hijo no ve lo que hace el padre durante el día y a lo largo del año, en la psique del hijo se abrirá un agujero que se llenará de demonios que le dirán que el trabajo de su padre es perverso y que su padre también lo es. El temor de los hijos a la perversidad del padre ausente contribuyó a las ocupaciones estudiantiles en los años 60. Estudiantes rebeldes de la Universidad de Columbia asaltaron el despacho del rector en busca de evidencias de que la CIA estaba infiltrada en la universidad. Los estudiantes transfirieron su temor a la perversidad de sus padres a todas las figuras masculinas con cargos importantes. Una universidad como un padre parece recta y decente en la superficie, pero no se puede evitar la sensación de que dentro, en algún lugar, esta y este hacen algo perverso. La sensación deviene intolerable cuando las instituciones más profundas del hijo se vuelven incongruentes con las apariencias externas. Las instituciones subconscientes se manifiestan no porque el padre sea malvado, sino porque está lejos. Los jóvenes estudiantes se toman la molestia de invadir el despacho del rector para salvar esta incongruencia. Siendo el país como es, de vez en cuando descubren cartas de la CIA, pero esto no satisface el profundo anhelo, la necesidad corporal del hijo de estar cerca del cuerpo del padre. ¿Dónde está mi padre? ¿Por qué no me quiere? ¿Qué ocurre? La película Marathon Man trata de las sospechas que el americano joven tiene sobre el hombre mayor. El protagonista, interpretado por Dustin Hoffman, pierde a su padre, un izquierdista compelido al suicidio en la era McCarthy. La trama pone al joven en peligroso contacto con el que fuera médico de un campo de concentración, a quien Hoffman debe enfrentarse y vencer para poder estar en paz con su propio padre muerto. Cuando los demonios son tan sospechosos,
¿Cómo puede más tarde el hijo establecer un contacto saludable con la energía masculina, en especial con la energía de un hombre adulto en una posición de autoridad o de liderazgo? Si es músico, destruirá guitarras hechas por hombres mayores. Si profesor, desconfiará de los escritores más viejos, los reconstruirá. Como ciudadano participará en terapias y no en política. Se sentirá más puro cuando menor sea su autoridad. Seguirá al norte de California a cultivar marihuana o conducirá coches de 3 ruedas en Maine. Acá Robert Bryant nos está hablando de lo que ya pasaba en Estados Unidos, ¿no? Pero esto ya ha llegado acá a Hispanoamérica. ¿Usted cree que es casual que ahora haya tanto drogadicto en las calles? Justamente cuando la familia acá ya fue destruida y la figura paterna ya no existe, y la figura paterna responsable sobre todo, porque yo he visto gente que tiene hijos y se dedica a jugar ya con 40 años, siguen jugando al PlayStation como si fueran niños y no maduran. ¿Ah? Si usted está con su hijo, si usted tiene a su hijo a su lado y no cumple su papel de padre, pues como si no estuviera. ¿Mm? No es casual que la juventud esté destruida. Entonces muchos hablan, no, la juventud de esto, la juventud de este otra, pero los problemas empezaron décadas atrás. ¿Mm? Tanto hombre deconstruido, pero ¿qué figura paterna, qué figura de un hombre han tenido a su frente para poder emular? ¿A quién han tenido desde hace décadas? No sé, a Kurt Cobain. ¿Mm? Un tipo que se pegó un tiro, se casó con una drogadicta y su hija y teniendo una hija se mató. Ese era, por ejemplo, un ídolo de los 90. ¿Y ahora quiénes son los ídolos? ¿Mm? Al menos Kurt Cobain tenía talento. No voy a nombrar, porque es que da hasta repulsión nombrar a las estrellas del trap, por ejemplo. Es el ejemplo de los hombres. ¿Ya? Entonces no tienen un padre a su lado. Algunos, en el mejor de los casos, les pagarán una pensión. ¿Cuál es la figura de autoridad que tienen presente? ¿Mm? ¿Qué terminarán haciendo? Y aparte tienes al feminismo que intenta destruir al varón, que sueña con destruir al varón. Entonces yo recuerdo hace tiempo, ya, ¿qué será? Unos 3, 4 años, había un podcast de unos mexicanos. Y ahí había un maya. Y un día dejó de ir al podcast y decía que él va a luchar por la legalización de la marihuana. Fíjese, eso es lucha, por eso lucha la juventud ahora. Porque le permitan destruirse la cabeza. Eso es ser rebelde. Estar alienado. Un hijo del sistema. Y se lo promociona con la música también. Pero claro, como no tienes algo fuerte a que aferrarte, pues terminas así, ¿no? Existe la convicción generalizada de que todo hombre en una posición de poder o es o no tardará en ser corrupto y opresivo. Sin embargo, los griegos comprendían y veneraban una energía masculina positiva en ejercicio de autoridad. La llamaban energía Zeus e incluía inteligencia, salud robusta, firmeza compasiva, buena voluntad, liderazgo generoso. La energía Zeus es la autoridad masculina aceptada por el bien de la comunidad. Los nativos americanos creen en ese saludable poder masculino. Entre los Séneca, el jefe, un hombre, aunque elegido por las mujeres, asume el poder por el bien de la comunidad. ¿Recuerda la película de Spider-Man cuando el tío Ben le decía, oye, Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad? Ya no. Si la responsabilidad es mal vista, ¿no? Asume el poder por el bien de la comunidad. Personalmente no posee prácticamente nada. Todas las grandes culturas, excepto la nuestra, conservan y viven con imágenes de esa positiva energía masculina. No, pues si nosotros estamos destruyendo más al varón, ¿no? Cursos de nuevas masculinidades. Qué asco que es eso, ¿eh? Y algunos van felices ahí. A que prácticamente les mutilen el alma, ¿no? Y algunos van peor. Les mutilan el cuerpo. En Estados Unidos la energía Zeus se ha ido desintegrando progresivamente década tras década. Y como nosotros somos una colonia de Estados Unidos, pues bueno, copiamos todo lo malo, ¿no? La cultura popular
se ha propuesto destruir el respeto por esta, empezando por los cómics, Magic Jigs y Blondie y Deadwood, en las décadas de los 20 y los 30, en los que el hombre siempre es débil y estúpido. De allí la imagen de un adulto débil pasó a los dibujos animados. Homero Simpson, ¿no? Un inútil, un gordo fofo. ¿O no es así? ¿Cuál más? Padre de familia, otro peor. ¿Cuál más? Vaya a ver las series, ¿no? En las que supuestamente los guambras que a esa edad no tienen ni idea de nada son más pilas que los padres que son unos inútiles. Claro, eso es lo que promueven en las series, en los dibujos animados. Y después no queremos sufrir las consecuencias que estamos viviendo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la juventud? Pero si la juventud ya es el fruto de lo que el árbol que se plantó hace décadas. Y aquí estamos justamente mostrando esto para que si usted nos escucha, pues bueno, capaz y reflexiona y dice, oye, chuta, capaz que esto tengo que dejarlo. Por ejemplo, usted está viendo una serie, la que sea, yo no veo series casi. No tengo ni Netflix ni nada de esas cosas. Y usted ve esta estupidez que muestran aquí a un hombre imbécil. No la vea. Búscase unas series antiguas, pero bien antiguas. En los que haya hombres de a verdad. Hombres a quien admirar en serio. En los anuncios publicitarios, el padre nunca sabe qué medicamento tomar para el resfriado. Y en las comedias de enredo, con la sola excepción de la hora de Bill Cosby, los hombres son taimados, inútiles o fáciles de engañar. Son las mujeres las que les engañan y las que les dan una lección, o las que arreglan situaciones complicadísimas por sí mismas. Esto no es exactamente lo que la gente quiere. Muchos jóvenes escritores de Hollywood, en lugar de enfrentarse a su padre en Kansas, se vengan del lejano padre haciendo que todos los varones adultos parezcan estúpidos. Atacan el respeto a la integridad masculina que todo padre, en el fondo, quiere transmitir a sus nietos y bisnietos. En las culturas tradicionales, por el contrario, los hombres y las mujeres mayores son a menudo los primeros en hablar en las reuniones públicas. Los jóvenes varones pueden no decir nada y sin embargo aspirar a mantener contacto con los más ancianos. Hoy vemos a jóvenes de 27 años implicados en absorciones empresariales en las que tras comprar una editorial la desmantelan en 6 meses lo que un hombre mayor ha tardado en crear 30 años. Cuando tenía 20 o 30 años, ofrecí mi ayuda para socavar la energía Zeus. Ataqué a flechazos a todos los hombres mayores de la comunidad literaria y disfruté viendo cómo las flechas atravesaban sus cuerpos, flechas impelidas por la tensa energía contenida en mi psique. Conocí muchos aspectos de la vida diurna de mi padre, sus hábitos laborables, y su generosa actitud hacia los trabajadores, pero no era accesible en otro sentido, y el agujero que se había creado en mí se llenó de demonios, tal como predijo Mr. Leach. Fueron blanco de mi rabia hombres de edad a quienes apenas conocía. Cuando un hijo actúa movido por el temor a lo demoníaco, se vuelve chato, aislado y seco, no sabe cómo recuperar su parte húmeda y fangosa. Hace unos años empecé a sentir una mengua, no tanto en mi lado femenino como en el masculino. Empecé a echar en falta el contacto con los hombres, o debiera decir, con mi padre. Empecé a pensar en él, no como en alguien que me había privado de amor, de atención o de compañerismo, sino como en alguien que había sido privado de todo ello por su padre y por su madre y por la cultura. Aún sigo replanteándome esta cuestión. Cada vez que veo a mi padre me asaltan nuevos y complicados sentimientos sobre qué parte de la privación a que me sometió fue voluntaria y qué parte no lo fue, y hasta qué punto fue consciente de ello. Jung dijo algo perturbador acerca de esta complicación. Dijo que cuando la madre hace conocer al hijo por primera vez el sentimiento, éste aprenderá la actitud femenina hacia la masculinidad y adoptará una visión femenina de su propio padre y de su propia masculinidad. Verá a su padre a través de los ojos de su madre, puesto que el padre y la madre compiten por el afecto del hijo.
No se puede obtener una imagen clara del padre a través de la madre, ni viceversa. Algunas madres comunican la idea de que la civilización, la cultura, el sentimiento y las relaciones son cosas que la madre y la hija o la madre y el hijo sensible comparten, mientras que el padre representa y encarna lo rígido, quizá lo brutal, la insensibilidad, las obsesiones, lo racional. Es un ser ambicioso, despiadado. Tu padre no lo puede evitar, dicen. De modo que, a menudo, el hijo crece con una imagen devaluada de su padre, que no se corresponde necesariamente con las acciones o las palabras de éste, sino con la interpretación materna de estas palabras o acciones. En mi propio caso, sé que establecí el primer contacto con el sentimiento a través de mi madre. Fue ella quien me transmitió por primera vez la sensación de discriminación afectiva. ¿Estás triste? Me preguntaba, pero el contacto suponía recoger una visión negativa de mi padre, que casi no tomaba en consideración los sentimientos. A un hijo le lleva cierto tiempo superar estas tempranas visiones negativas del padre. La psique se aferra tenazmente a estas primeras percepciones. La idealización u obsesión con la madre, el amor o el odio hacia ella, pueden durar hasta que el hijo cumpla los 30, los 35 o los 40. Hacia los 40 o los 45 se produce un desplazamiento natural hacia el padre, el deseo de verle con mayor claridad y de aproximarse a él. Esto ocurre sin motivo aparente, como si respondiese a un calendario biológico. Un amigo me contó cómo se había operado ese desplazamiento en su vida. Hacia los 35 años empezó a preguntarse quién era en realidad su padre. No había visto a su madre en unos 10 años. Viajó a Seattle, donde vivía su padre, llamó a la puerta y cuando éste le abrió dijo: «Quiero que sepas una cosa. Ya no acepto la visión que mi madre me inculcó de ti». «¿Qué ocurrió entonces?», le pregunté. Mi padre se echó a llorar y dijo: «Ya puedo morir. Los padres esperan. ¿Qué más pueden hacer?». No pretendo decir que todos los padres son buenos. Las madres pueden tener razón acerca del lado negativo del padre, pero la mujer también puede equivocarse acerca de ciertas características femeninas que son sencillamente distintas o inesperadas. Si tiene más de 45, de 40, de 30, de 35, tal vez está pasando por esto. ¿Mm? Bueno, aquí le pone un ejemplo de lo que hizo este amigo, ¿no? Si el hijo aprende a sentir principalmente a través de la madre, entonces es probable que también vea su masculinidad desde el punto de vista femenino. Puede que le fascine, pero también le asustará. Puede que le dé lástima y que no lo tolere, o que sospeche de él y quiera matarlo. Puede que lo admire, pero nunca se sentirá cómodo con él. A la larga, un padre necesita deshacerse de cualquier adoctrinamiento y empezar a descubrir por sí mismo qué es el padre y qué es la masculinidad. Para esa tarea son de gran utilidad los viejos cuentos, porque están libres de prejuicios psicológicos modernos, porque han resistido el examen de generaciones de hombres y mujeres, y porque muestran tanto la parte luminosa de la masculinidad como la oscura, lo admirable y lo peligroso. No tienen por modelo a un hombre perfecto ni a un hombre exageradamente espiritual. En los mitos griegos, Apolo es visto como un hombre de oro de pie sobre una enorme acumulación de energía oscura, alerta, peligrosa, llamada Dionisios. El hombre primitivo de nuestra historia tiene algo de ambos tipos de energía, la de Apolo y la de Dionisios. Los butaneses hacen máscaras que representan a un hombre con cabeza de pájaro y dientes de perro. Ello sugiere una buena energía doble. Todos sabemos que los guardianes del templo están apostados en las puertas del lado oriental. Un guardián es un hombre de cejas pobladas y voluntad de hierro, un pie en alto como si se dispusiese a bailar y una porra hecha con una flor alzada. Como imagen de la masculinidad, los hindúes ofrecen a Shiva, que es a la vez asceta y buen amante, demente y marido. Tiene una forma con garras llamada Bhairava, y en ese aspecto está lejos de la delicadeza sugerida por el convencional Jesús. Bueno, ya lo hemos dicho en episodios anteriores, ¿no? Robert Wright no le tiene mucho aprecio a Jesús. ¿Pero usted cree que Jesús era un cobarde como lo muestran ahora en las películas? ¿O ahora que hasta Jesús lo están deconstruyendo los progres?
Jesús exhibe una insinuación de la energía de Bairraba en el templo cuando la emprende a latigazos contra los cambistas. La tradición celta propone una imagen masculina de Culain. Cuando se calienta, los músculos de sus piernas se retuerce y empieza a salir humo de la parte superior de la cabeza. Justo lo que decía de Jesús, ¿no? Aunque, bueno, Robert Wright no le tiene mucho precio, pero ¿acaso cuando Jesús ve la injusticia del templo, ¿ya?, de esos cambistas, de que ahí nacen los bancos por si acaso? Algunos dicen que en la época de los templarios, que va, si esto ya tiene más de 2000 años los banqueros. Pero bueno, ¿él qué hizo? Señores banqueros, por favor, dejen de robar. ¿Se quedó callado ante una injusticia? ¿O cogió el látigo y les cayó a latigazos? Por eso quieren a los cristianos sumisos, que se queden callados, que no hablen, mientras los destruyen, mientras intentan mutilar a sus hijos. Estas poderosas energías del interior del hombre yacen como Juan de Hierro en pantanos a los que aún no nos hemos aventurado. Está bien que lo divino se asocie a la Virgen María y a un maravilloso Jesús, pero podemos suponer que distinto sería para los jóvenes si viviésemos en una cultura en la que lo divino estuviese asociado también a bailarines dementes, a hombres violentos con garras y a un ser acuático cubierto de pelo. Todos nosotros, hombres y mujeres, sentimos cierto grado de amor al aproximarnos a estas imágenes. Durante décadas hemos intentado legítimamente entender las desventajas de la destructiva personalidad del macho, y en ese sentido creo que es útil recordar las diferencias entre el hombre primitivo y el salvaje, que no es lo mismo. Cuando un hombre entra en contacto con el hombre primitivo, puede ganar fuerza, verdadera fuerza. Puede gritar y decir lo que le apetece de un modo que el hombre de los 60 y de los 70 no era capaz, y menos del 2000, 2010, 2020. La aproximación o a la incorporación del espacio receptivo que el hombre de los 60 y de los 70 ha alcanzado es infinitamente valiosa y no se debe renunciar a ella. Pero, como escribí en un poema titulado Una meditación en filosofía, cuando les gritas no responden, vuelven el rostro hacia la pared de la cuna y se mueren. La capacidad de un varón de gritar y de ser violento no supone dominar, tratar a las personas como si fuesen objetos, exigir tierras o imperios, aferrarse a la guerra fría o el modelo del machismo. La mujer de los 70 necesitaba desarrollar lo que en la tradición india se denomina energía Kali, la capacidad de decir lo que quiere, de bailar con calaveras colgando del cuello, de cortar las relaciones cuando lo cree conveniente. Los hombres necesitan establecer una relación paralela con la violenta energía de Dionisios que los hindúes llaman Kala. Nuestra historia dice que el primer paso es encontrar al hombre primitivo que yace en el fondo del pantano. Algunos hombres son capaces de descender a ese lugar a través del dolor acumulado. Sin embargo, entrar en contacto con la energía Kala también implica descubrir la misma energía en las mujeres. Si los hombres no lo hacen, no sobrevivirán. Hoy por hoy los hombres sufren, sobre todo los más jóvenes, ahora que tantos hombres han tomado contacto con su sufrimiento, con el anhelo del padre y el mentor. Estamos más preparados para empezar a ver al hombre primitivo y para volver a contemplar la iniciación. Pero me siento muy optimista. A partir de este punto pueden ocurrir muchas cosas. ¿Qué cosas pueden ocurrir, mi amigo? Bueno, eso lo veremos en el segundo capítulo que se titula Cuando un pelo se vuelve de oro. Así que le invito a que se suscriba, comparte el episodio, le dé me gusta, si puede dar un apoyo al canal, muchas gracias. De igual manera, todo el contenido es totalmente accesible. Si nos está viendo en YouTube, le invito a que nos escuchen el podcast. Puedes buscar historias, cuentos y algo más. Estamos en Spreaker, en Spotify, en iOS. Estamos en Google Podcast, también en los de Apple y en muchos más. Mientras vas en el bus, vas escuchando esto si te interesa.
Así que bueno, nada más. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.